Buena gente, bienvenidos a un nuevo video en el canal, como siempre con el resumen de las noticias más importantes de lo que está pasando en el mundo Boca y de lo que va a pasar lógicamente en este video del día de hoy, sábado, que hay muchísima información relacionados a el mercado de pases, llamados que hizo la dirigencia de Boca, llamados que recibe la dirigencia, y hay muchísima información que obviamente no te podés perder en el resumen de hoy de 6 noticias. Como siempre, 2000 likes como meta para seguir subiendo más contenido, para seguir creciendo, que es totalmente gratis. Si sos de Boca, déjame tu like, te suscribís también, activás la campanita para no perderte de ninguna información. Y vamos directo con el video, gente, que está como siempre cargadísimo. Vamos. La insólita prueba que hizo Russo en el 11 de Boca. Luego de un puñado de prácticas orientadas principalmente al aspecto físico, teniendo en cuenta que el plantel de Boca tuvo licencia post-mundial, este sábado Miguel Ángel Russo volvió a su lógica habitual y diagramó una práctica de fútbol. Sin dar demasiadas señales, el entrenador probó variantes y hubo algunas sorpresas. Como todavía resta más de una semana para el debut de Boca en el torneo Clausura ante Argentinos, el técnico no paró un 11 titular, sino que mezcló jugadores en ambos equipos, incluso improvisando en algunos puestos ante algunas bajas. El entrenador paró 2 equipos, y justamente en uno de los equipos titulares estuvieron presentes 2 jugadores que tienen su ciclo cumplido en el club. En el primer equipo estuvieron Marchesín, Advíncula, Figal, Pellegrino y Fabra, Braida, Belmonte, Alarcón, Martegani, Hanson y Palacios. Y en el segundo estuvieron Bray, Barinaga, Rey Domenech, Di Lolo y Blanco, Aguirre, Bataglia, Delgado, Zenón, Velasco y Merentiel. Y lógicamente los 2 nombres que llamaron la atención de ambas formaciones fueron Frank Fabra y Luka Hanson. A priori se trataría de una simple prueba de Russo y no está confirmado que jugarían en el debut del Clausura. Sin embargo, su presencia en la práctica da a entender que van a seguir en la consideración de Russo pensando en lo que queda del año. Por eso esta decisión de Russo generó mucho revuelo entre los hinchas, ya que ambos cumplieron su ciclo en el club y todos piden que se vayan en este mercado de pases. Paredes llega a Boca, la presentación y el inesperado debut. Es un hecho que Leandro Paredes va a ser nuevo refuerzo de Boca. El jugador ya le dio el sí de palabra a la oferta contractual que le envió Juan Román Riquelme, y son horas claves en relación a su salida de la Roma, su llegada a la Argentina, la presentación y la fecha sorpresa en la que redebutaría con la camiseta de Boca. En primer lugar, la sorpresa en la negociación con la Roma se debe a que desde el Ceneice podrían tenerlo a Paredes por un monto menor al de la cláusula de rescisión. En las últimas horas se confirmó que el representante de Paredes se encuentra en Italia negociando con el club, y existe la posibilidad de que los 3,5 millones de euros bajen a un monto menor, lo cual lógicamente es una muy buena noticia en Boca. Todo apunta a que este fin de semana se cerraría la salida del volante de la Roma, y esto va a dar lugar a la llegada de Paredes a la Argentina. Y en ese sentido la información es que si no surge ningún imprevisto, la semana que viene va a estar llegando al país para empezar su nueva vida en Argentina. Después de esto llegará la firma del contrato y la presentación oficial. Desde Boca quieren que se haga todo esto los primeros días de la semana que viene y que ya se pueda estar entrenando junto al resto del plantel. Y una vez hecho todo esto y ya con Paredes en Boca predio, desde el cuerpo técnico de Boca quieren que el volante haga una mini pretemporada para que pueda estar físicamente en condiciones, por lo que el debut no sería en el mes de julio. La intención es que debute con la camiseta de Boca en la fecha 4 del torneo en la Bombonera, nada más ni nada menos que contra Racing. Horas claves. Boca cierra la salida de 2 jugadores. El mercado de pases de Boca se va a caracterizar principalmente por la salida de jugadores. La idea es poder limpiar a la gran mayoría de jugadores que no están en consideración por Russo, y desde el club esperan ofertas para empezar a depurar el plantel. Y teniendo en cuenta esto, en las últimas horas se confirmó que Boca está en negociaciones con Platense por la salida de 2 jugadores juveniles del club que no van a sumar minutos con Miguel Ángel Russo. Y estamos hablando de Mateo Mendía y de Simón Rivero. Ambos futbolistas, que no tienen minutos ni van a tener en Boca, fueron pedidos por el Kili González en Platense y ya se encuentran negociando su llegada a préstamo. Tanto el central como el volante no van a sumar minutos en la primera, y por eso Russo les confirmó que busquen una salida a préstamo en este mercado. Platense ya está muy encaminado en la negociación y se irían a préstamo por 12 meses al Calamar. Además, también desde Platense se encuentran negociando con Boca la llegada de Camilo Rey Domenech. En este caso también habría un principio de acuerdo con el volante, pero es el propio jugador que todavía no definió su destino. Tigre también lo quiere, y en las últimas horas apareció un club del exterior que habría llamado al representante de Domenech
para incorporarlo a préstamo. Por eso, en cuestión de horas, Boca también podría estar cerrando otra salida a préstamo. Boca llamó a Independiente por Loyola. ¿Hay acuerdo? Como pasó en el mercado de verano, ahora Boca volvió a interesarse por Felipe Loyola en el mercado de pases de invierno. A finales del 2024, Riquelme lo llamó directamente al volante de Chile y este contacto generó mucho enojo en Independiente. Después de mucha polémica mediática en el medio, finalmente desistieron en contratarlo. Pero ahora desde Boca volvieron a la carga por su pase y ya llamaron a Independiente para negociar por su llegada. Según informaron en 10 Sports Radio, Riquelme sondeó la situación de Loyola una vez más. Esta vez, a diferencia del mercado pasado, desde Boca preguntaron directamente al club de Avellaneda y no al entorno del futbolista. En dicha comunicación que hubo entre dirigentes de Boca y del Rojo, la respuesta fue clara. Y es que desde Independiente le confirmaron a Boca que para dejarlo ir, sí o sí, tienen que pagar la cláusula de rescisión. Y la cláusula que tiene el volante en Independiente no es tan elevada. La misma es de $8 millones. Después de esta respuesta de Independiente, desde Boca están analizando qué hacer. Y es que ahora, tras tener la aprobación por parte del Rojo para comprar su pase, solo resta que Boca se ponga en contacto con Loyola y llegue a un acuerdo contractual. Y en ese sentido, Boca ya llamó directamente al entorno del jugador y ya están negociando su contrato. En caso de que Boca llegue a un acuerdo contractual con Loyola, desde el Ceneice le confirmaron al representante del jugador que van a pagar la cláusula de rescisión. Las próximas horas serán claves para definir qué va a pasar con Loyola. Ya hay contactos entre dirigentes de Boca y el representante del jugador, y en cuestión de horas podría haber una información muy importante de este tema. El nuevo Villa. Russo pidió a este refuerzo para Boca. Desde que asumió Miguel Ángel Russo en Boca, que el entrenador se encuentra trabajando a la par de Riquelme por la llegada de refuerzos. Lejos de agachar la cabeza, el técnico se metió en el mercado de pases y marcó algunos nombres para reforzar lo que para él es una prioridad. Y uno de los pedidos es un delantero por afuera. En lo que viene siendo esta búsqueda del extremo por derecha surgieron muchos nombres. El principal fue el de Inestrosa, el cual Boca quiso empezar negociaciones formales, pero se bajó al instante por el elevado precio que pedían. Y ahora empiezan a buscar y a sondear otros apellidos. Y en las últimas horas se confirmó que Russo volvió a insistir por la llegada de Hamilton Campas. El extremo, que está en Rosario Central hace tiempo, fue dirigido por Russo en el Canalla y lo quiere para este ciclo en el Ceneice. A su vez, el objetivo de contar con un jugador de las características de Campas es encontrar un futbolista desequilibrante como lo era Sebastián Villa. Cuando Russo le acercó una lista de nombres para reforzar el plantel con un atacante por afuera, el nombre de Campas se encontraba entre las opciones. Según trascendió, el mensaje de Russo a Riquelme fue que quiere literalmente a un jugador parecido a Villa, a quien también dirigió en su paso por Boca y fue clave en la parte ofensiva. Ante este pedido de Russo hay que ver qué decisión toman desde Boca. Hace algunas semanas hubo una comunicación con Central y desde el Canalla fijaron un precio de $7 millones. Ahora hay que ver si Boca va por Campas o si van por otro nombre. Oficial, se confirmó la fecha y hora del debut de Boca. Boca retornará muy pronto a la competencia oficial cuando ponga primera en el torneo Clausura. Luego de lo que fue la participación en el Mundial de Clubes, el equipo de Miguel Ángel Russo se prepara para afrontar el segundo semestre con torneo local y Copa Argentina. El calendario de todas las fechas ya está confirmado y el Ceneice debutará ante Argentinos en condición de visitante. Después recibirá a Unión en la Bombonera y para cerrar los partidos del mes de julio visitará a Huracán. Y teniendo en cuenta esto, en las últimas horas se confirmaron las fechas y horarios de los próximos 3 partidos para el Ceneice. Finalmente, el debut de Boca será el domingo 13 de julio a las 18:45 frente a Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona. La segunda fecha del Clausura será frente a Unión en la Bombonera el viernes 18 de julio a las 19:30. Y ante Huracán, por la tercera fecha, será el 27 de julio a las 18:30. Además de estos 3 horarios ya confirmados, en el medio de estos 3 encuentros, muy posiblemente Boca tenga que jugar su partido de Copa Argentina, que todavía resta confirmación oficial. El Ceneice ya sabe que jugará ante Atlético Tucumán por los 16avos de final, y se está definiendo el día, la sede y la hora. A estas horas la información es que corre con mucha fuerza que esta llave se juegue en medio del Boca Unión y el Huracán Boca, siendo el día miércoles 23 de julio el punto medio de ambos partidos.
Y bueno, gente, antes de cerrar el video quiero dar una especie de opinión relacionada a un tema que va a generar demasiado debate y quiero que ustedes opinen en los comentarios, que lo voy a estar leyendo como siempre a todos. Y que yo me pregunto, gente, estamos a 5 de julio, bien, Boca, más allá de lo que pueda opinar el hincha de Boca, yo no quiero hablar por el colectivo del hincha de Boca, simplemente doy mi opinión. Después lo que fue el Mundial de Clubes de Boca, una actuación media que quedó en la nada, porque realmente más allá de los buenos partidos que hizo Boca, Boca no terminó clasificando. Boca, bueno, el partido con el Oakland no hace falta poner ninguna descripción. Boca terminó el torneo y si hay algo que realmente creo que necesita el hincha de Boca, y no porque seamos caprichosos, sino porque realmente quedó demostrado en el Mundial de Clubes, y bueno, ni hablar en el primer semestre del año, que a Boca le hace falta un recambio importante en este plantel. Y yo la realidad, gente, es que van pasando los días, van pasando las noticias. Yo laburo obviamente de la información y siempre hay información, pero son muchos rumores, mucho de que si se va tal, que si viene tal. La realidad es que llegaron Pellegrino y Braida para el Mundial de Clubes, va a llegar Paredes. Salidas todavía no hay salidas. No hay jugadores que, bueno, está bien la noticia de Camilo Rey Domenech, de los dos pibes Mendía y Rivero. Pero uno espera, no sé, ya que se estén negociando la salida de Fabra, de Hanson, de Martegani, de Chiquito Romero, de Rojo. Y yo veo un mercado de pases bastante quieto. Veo como, y yo que me encargo de esto, gente, y me doy cuenta cuando uno se puede ir, cuándo va a llegar uno. Y la verdad veo todo muy como que en Boca están tranquilos, que si Fabra tiene que terminar el contrato e irse a fin de año lo va a hacer, que si Rojo tiene que quedar 6 meses sin jugar también va a pasar lo mismo. Entonces me sorprende la liviandad con la que se toma este tema la dirigencia de Boca. Obviamente no podemos nosotros decir, bueno, rescíndanle el contrato y listo. Nosotros desde nuestra casa lo podemos hacer, capaz que hay un tema legal, económico, que Boca no saldría beneficiado. Pero bueno, gente, no sé, yo la verdad es que me estoy no cansando, pero sí me genera ansiedad decir, che, va a arrancar un nuevo torneo y van a seguir los mismos, ya es algo que agota, que cansa y bueno, que satura un poco al hincha de Boca. Opinen ustedes en los comentarios qué piensan de esto que dije y nos vemos como siempre en el video de mañana, gente. Chau, chau.